y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días a todos. 4 organizaciones nacionales de derechos humanos han formulado un llamado a la creación de un clima de paz. Son el capítulo ecuatoriano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, sacerdote jesuita. Está con nosotros Pablo de la Vega, coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote. En efecto, 4 organizaciones de derechos humanos hemos expresado nuestras preocupaciones frente a este clima de confrontación donde, a nuestro juicio, no existen las condiciones adecuadas para establecer el diálogo propuesto por las más altas autoridades gubernamentales. Básicamente porque consideramos que este clima de violencia está siendo exacerbado por una violencia verbal que alimenta la violencia física y que desafortunadamente ha sido protagonista de incidentes que hemos visto a nivel nacional. De acuerdo al comunicado emitido por las organizaciones, el derecho a manifestarse pacíficamente debe ser ampliamente respetado, pero también ejercido sin causar daño a las personas, uniformadas o no. Este llamamiento también involucra a la violencia de la oposición. Bueno, para las organizaciones de derechos humanos, el derecho humano a manifestarse pacíficamente goza de una jerarquía y de una primacía frente a normas incluso de carácter administrativo que eventualmente impiden o no garantizan las movilizaciones ciudadanas. Nosotros hemos sido claros en destacar esta primacía, pero también hemos destacado que incidentes aislados de violencia no pueden empañar ni debilitar este ejercicio ciudadano que está siendo garantizado por tratados internacionales, por normas, por estándares internacionales de derechos humanos. Y creemos que las movilizaciones que se han dado estos últimos días se han enmarcado en estos parámetros adoptados a nivel internacional por la comunidad, en fin, por los estados que son quienes construyen el derecho internacional. Según usted señalaba, la violencia es física, pero también verbal, que produce y alimenta a la primera. O sea, ninguna de ellas cabe en un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Cómo recuperar la paz sin que sea una paz de sepulcro? O sea, ¿por qué esa violencia verbal se considera tan mala? Es que es una incitación que ha ido sembrando estas semillas de una violencia que ha ido cada vez creciendo más. Bueno, es evidente y al país le consta que existe un clima de confrontación social. Y la respuesta más adecuada a este clima de confrontación social no puede ser ni la invocación de la justicia penal ni la represión brutal de la cual hemos sido testigos los ecuatorianos. Se ha fallado indudablemente frente a la proporcionalidad en el uso de la fuerza ejercida en este caso por la fuerza pública, por la policía, por los militares. Dicho sea de paso, las organizaciones de derechos humanos hemos cuestionado y seguiremos cuestionando la participación de las Fuerzas Armadas o de la policialización de las Fuerzas Armadas para enfrentar este tipo de situaciones críticas de confrontación social. La inexistencia de la confrontación social es el resultado de mecanismos de diálogo y de la inexistencia de la exclusión de quienes piensan diferentes. Nosotros consideramos que si no existen verdaderos mecanismos para el involucramiento de todos los sectores sociales en este ambiente de confrontación social, indudablemente van a seguir habiendo tensiones y no nos referimos precisamente a que la solución de estas tensiones sea la creación de un clima ficticio de paz o de mecanismos de diálogo que per se están excluyendo a ciertos sectores sociales que no coinciden con el poder político. La violencia tiene sus varias formas de expresión
y esta aquí no ha aparecido hace 2 meses. El comunicado señala que existe un clima de marcada polarización, usted lo decía hace un momento, tanto en lo social como en lo político, con tendencia clara a la exclusión de quienes piensan diferentes, que contradice uno de los objetivos de una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. ¿Cuál es la inclusión económica y social de todos los habitantes? Ahora, un compendio de esa violencia institucionalizada sería el paquete de 16 enmiendas constitucionales de los asambleístas de la Alianza País. Mire, hay una serie de demandas donde una de ellas es la preocupación que tienen los movimientos sociales frente a las enmiendas constitucionales. Pero además hay una serie de demandas frente a lo que las organizaciones y los movimientos sociales consideran son las limitaciones a cierto ejercicio de derechos. Por ejemplo, la afectación o la presunta afectación al ejercicio del derecho a la libertad de asociación, de movilización, de la libertad de expresión, la existencia de un decreto ejecutivo como el decreto 16, que ha sido parcialmente reformado. Son inquietudes que tienen que ser canalizadas en un debate público con formatos previamente establecidos y, ¿por qué no?, inclusive abrir las puertas a la veeduría internacional, como se han hecho en otros procesos, en otros gobiernos y cuyos resultados han sido realmente satisfactorios. Si no existen condiciones entonces para debatir estas inquietudes, evidentemente el clima se vuelve tenso y las respuestas van a ser incidentes aislados, pero también van a ser movimientos pacíficos, van a ser movilizaciones como resultado del ejercicio a las libertades fundamentales. Lo que nosotros hemos visto en este escenario actual de confrontación, además, es el hecho de que los ciudadanos y las organizaciones sociales están ejerciendo aquello que manda el artículo 98 de la Constitución, que es el derecho a la resistencia. Es un derecho constitucional, casi con un rango de garantía constitucional, que está sobre la invocación de las normas penales que este momento desafortunadamente estamos viendo que se aplican a alrededor de 100 ciudadanos en todo el país. El Ecuador tiene un solo soberano, que es el pueblo en su conjunto, y es a él a quien le toca ejercer el poder. Esto lo afirma el comunicado. Esta referencia sería aplicable al paquete de 16 enmiendas. Es verdad que hay varios temas de discrepancia, pero este aparece como el fundamental. Así lo dejó registrado la asambleísta Lourdes Tibán en Contacto Directo, quien planteó una propuesta. Veamos. El presidente tiene que acabar el periodo presidencial, pero para ello nosotros exigimos que se atienda las demandas de los sectores convocantes a este paro nacional. Lo primero que estamos planteando, y algo que es posible, inmediato, y como hizo con la ley de las herencias, que se retire a las enmiendas constitucionales del paquete completo y se mande a consulta popular. Eso es lo que estamos pidiendo y nos interesa al 87% de ecuatorianos, es el retiro del paquete de las enmiendas constitucionales, porque la gente pide consulta popular. Por ahí se debería comenzar para recuperar la paz. Bueno, yo considero, y las organizaciones que hemos suscrito aquel comunicado que forma parte de una secuencia de varios pronunciamientos, insistimos en que quienes conducen el país necesitan pensar en el bien común. Y si la discusión abierta de las enmiendas constitucionales contribuyen para consolidar los intereses del bien común de los ciudadanos, creemos que ese es el camino adecuado. Y además las organizaciones sociales lo que están pidiendo es también que se consulte a la población, un elemento sustantivo de la vida democrática de este Estado constitucional de derechos y de justicia. Algunos ven los actos de rectificación gubernativa como un signo de debilidad. Esta percepción por parte de ciertos sectores de oposición, no de todos, no llevaría a la paz, sino que podría empeorar la situación. Ahora, para que los acuerdos funcionen se necesitaría restablecer la confianza. En ese sentido, ¿qué se deben valorar positivamente los actos de rectificación? ¿Cómo lograr ese eslabón perdido? No solamente los actos de rectificación que son acogidos plenamente por todos los ecuatorianos,
también los mecanismos de rendición de cuentas, que en este caso el Estado ecuatoriano, como un Estado que ha suscrito obligaciones de carácter internacional, está abocado ante la comunidad internacional, ante los propios electores, ante la comunidad ecuatoriana. Rendir cuentas, rectificar, son, creo, elementos sustantivos de un Estado de Derecho. Si no existiere, obviamente, estos procedimientos, esos son aquellos focos de tensión que eventualmente generarían enfrentamientos entre ecuatorianos, que es lo que obviamente debemos evitar. Concretamente, entonces, para la creación desde el clima de paz, digamos, la bola está en el terreno de juego del gobierno. De ahí debería venir alguna iniciativa, alguna decisión que permita restablecer ese clima. El Estado tiene tres obligaciones básicas, que es la de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos, incluidos los extranjeros que viven en su territorio o bajo su jurisdicción. Y al decir respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, evidentemente el Estado tiene que buscar condiciones para el diálogo, para la paz, para las discusiones democráticas, para los disensos, para la aceptación de los diferentes, para la inclusión social y evidentemente tampoco buscar respuestas o mecanismos que priven de derechos a quienes piensan diferente o a aquellos que están ejerciendo sus derechos, en este caso a las movilizaciones y protestas ciudadanas. Pablo de la Vega, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.